quisiera compartir con ustedes un tema. Es un tema escolloso por sus implicaciones, pero espero que el Señor nos ayude esta noche y al final, quizás cuando comience a hablar sobre este tema te vayas a sentir incómodo, pero espero que al final el Señor te pueda ministrar y bendecir con este mensaje. Amén. Todos nosotros sabemos que el pecado es destructivo, ¿sí o no? Todos nosotros sabemos que el pecado es destructivo. De una u otra manera hemos visto, hemos sentido y hemos visto en otros lo que son las consecuencias del pecado. Y es difícil pensar que nosotros podamos alegrarnos porque el pecado pueda destruir la vida de algún hermano. Es difícil pensar eso. Si nos alegramos de eso, realmente nosotros no hemos conocido al Señor. Porque siempre digo que cuando alguien cae bajo las influencias del pecado, posiblemente pudieras haber sido tú o pudiera haber sido yo. Así que, mis hermanos, una de las cosas que nos muestra la palabra de Dios es que el pecado es altamente destructivo. Y por eso se nos ordena, se nos manda a tener cuidado con él. Dios es muy claro en cuanto a eso. Lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios le dijo al hombre: el día que desobedezcas lo que yo te he dicho, ese día las consecuencias te van a alcanzar, vas a morir. Y lamentablemente fue así. Y desde allí el pecado nos ha arropado. El pecado, de una u otra manera, está dentro de nosotros, duerme con nosotros, permanece con nosotros. Es muy difícil poder ir en la noche al Señor, arrodillarse, levantar las manos al Señor y decirle: Señor, te doy gracias hoy porque en 24 horas yo no he pecado. Casi siempre nuestras oraciones al final de la noche es: perdóname, Señor, porque sé que hoy te he ofendido. Y cuando te levantas en la mañana, seguramente oras: Señor, ayúdame hoy, en medio de las faltas que han de venir. Así que, mis hermanos y mis amigos, el pecado, su naturaleza es altamente destructiva. Pero hay un tipo de pecado, oiga, que es más dañino que otro. Este pecado es un tipo de pecado cuyas consecuencias son más letales que otros. Porque este pecado no solamente nos va a afectar a nosotros de una forma directa, sino que también afecta a otros de una manera también directa. Y en consecuencia, lo que crea es destrucción, caos, separación, tristeza, dolor. Y es difícil con el tiempo, aunque el Señor nos haya perdonado, borrar las consecuencias. Quedan en nuestra mente, aunque el Señor nos ha perdonado, y debemos tener esa seguridad que Dios siempre nos perdona cuando vamos a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia nos muestra a un hombre cuya historia ustedes conocen, el rey David. Dice la Biblia que en los tiempos en que los reyes salen a la guerra, segunda de Samuel, capítulo 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas
y sitiaron a Rabá, pero David se quedó. Y sucedió, al caer la tarde, que se levantó de su cama. Mientras el pueblo iba a la guerra, mientras sus generales estaban al frente de las batallas, expuestos a perder la vida, el rey estaba durmiendo. Y cuando se levantó, comenzó a pasearse, dice el verso 2, y fijó sus ojos en una mujer que se estaba bañando. Y no era cualquier tipo de mujer, era una mujer altamente atractiva. La Biblia dice que era muy hermosa. Creo sinceramente que si no hubiera sido así, David ni siquiera hubiera fijado sus ojos en ella. Por eso decía el domingo, Satanás no se te va a presentar a ti vestido de rojo con unos cuernos. Satanás se te va a presentar a ti en la forma más seductora posible. Es así. Y así Satanás se le presentó a David. Mientras el pueblo iba a la guerra, el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David estaba perdiendo el tiempo, distraído, vagando en su casa, y vino la tentación y sucumbió. La historia del capítulo 11 no lo voy a leer, lo describe, pero ustedes conocen la historia. Hermanos, ¿sabían ustedes que nosotros estamos bajo una guerra espiritual? Y que esto no va a parar hasta que el Señor venga por su iglesia. Y que todo descuido espiritual, si no te cuidas, lo vas a pagar. El rey se quedó en la casa mientras todos estaban en la batalla. Y en estos tiempos no son tiempos para descuidar. Desprovisión espiritual es sinónimo de derrota. Un cristiano que está desprovisto de una vida de oración es derrota. Un cristiano que no lee la palabra de Dios disciplinadamente es derrota. Un cristiano que no se congrega, consecuentemente, lo va a alcanzar la derrota. Hace mucho tiempo conté la historia. En esta iglesia había un hermano, cuando yo empecé el nuevo creyente, empezamos los dos, y yo recuerdo que Dios lo usaba a él en la enseñanza. Era un maestro de la palabra, y nunca más se me va a olvidar lo que él dijo una mañana de un domingo. Parado aquí, más o menos donde estoy, enseñando a la iglesia, él dijo estas palabras, las tengo grabadas como si fuera ayer. Uno nunca se aparta del Señor de la noche a la mañana. El enfriamiento espiritual es la consecuencia de tu descuido día tras día, hasta que finalmente te apartas del Señor. Él se apartó del Señor. El que quiera estar firme, mire que no cae. Y necesitas tú y yo, mi hermano, tener en cuenta esto, porque hemos cruzado el 2024 y la batalla no termina, la batalla continúa. Nosotros estamos en la batalla camino al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quizás tendría que preguntarte hoy
tiempo pasaste en oración en la mañana? Para ser honesto, yo esta mañana estaba desprovisto de oración. Estaba muy cansado, pero sé que eso no es excusa. Así que en la tarde tuve que buscar al Señor de una u otra manera. Porque no podemos descuidarnos. Si te descuidas, estarás desprovisto de espiritualidad. Así que David le sobrevinieron las consecuencias y fueron terribles esas consecuencias. El Señor le dijo a David: quitaré tu pecado, el pecado de inmoralidad sexual. Óyeme, mi hermano, mi amigo, el pecado de inmoralidad sexual es el pecado más letal para la vida de los hijos de Dios. Te afecta a ti y afecta a otros directamente. Así que Dios le dijo: voy a quitar tu pecado, pero las consecuencias estarán sobre ti y estarán sobre tu casa. Líbranos del Señor. Amén. En realidad, el texto que quiero tocar con ustedes esta noche es el Salmo 51. Solamente miramos 2 de Samuel como un preámbulo para entender este salmo. Este salmo, por supuesto, sabemos, lo escribe David después que cometió el pecado de adulterio con Betsabé. Vamos a leer parte de este salmo. No vamos a leerlo todo. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, Señor, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Significa que David veía su corazón muy sucio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio. Él mandó a matar al esposo de Betsabé. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Lo dejo hasta ahí. El Salmo fue escrito, ya sabemos, después que David hizo ese terrible pecado contra Urías y también tomó a Betsabé. Prácticamente eso fue una violación.
Pero, ¿qué podemos aprender esta noche nosotros acerca de ese tipo de pecado? ¿Y cómo nosotros podemos cuidarnos? Porque quiero que entiendas que cuando hablo esta noche, que uno de los pecados más destructivos en la vida de un creyente o de toda persona es el pecado de inmoralidad sexual. No solamente me estoy refiriendo al adulterio, a la fornicación, me estoy refiriendo a esa gama de pecados que nos inducen a poner nuestros ojos, nuestros pensamientos en lo que no debemos incluso mirar, porque delante de Dios también es inmoralidad sexual. Y nos va a afectar también. Así que esta noche vamos a tratar de aprender algo aquí para poder, hermano, estar apercibidos, entender la naturaleza de esto. Note lo siguiente. En primer lugar, después que David comete eso, versículo 1, David apela a las misericordias del Señor, a su nombre. David sabe que el Señor es perdonador, que el Señor va a perdonarlo, Él lo sabe. Por eso el Salmo empieza de esa manera: oh Dios, conforme a tu misericordia, borra la multitud de mis piedades. Hermano, si alguna vez te encuentras en este tipo de situación, lo primero que debes hacer es acercarte a Dios humillado y pedir su misericordia. Amén. Sea que alguien te haya afectado a ti, o tú hayas afectado a alguien, o tú estás afectando tu propia vida delante de Dios, apela a las misericordias del Señor, por favor. Amén. No te alejes. Es lo que muchos hacen lo contrario. En vez de acercarse al Señor, se alejan más del Señor. Y el pecado los va a hundir más y más. David no hizo eso. David se refugió, buscó la presencia del Señor. Gloria a su nombre. ¿Y qué hizo David? Versículo 2. Esta palabra que usa David aquí, lávame, en el hebreo, kabá, es la idea de que se sentía tan contaminado dentro de él, de su corazón, que era la figura de un lavador diciéndole a Dios: Señor, lávame, 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 límpiame, Señor, límpiame, ten misericordia de mí. Esa es la idea. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque, hermano, sabía David que si Dios no hace algo por él, no hay nadie quien lo pueda hacer. Y es posible que tú alguna vez te sientas también contaminado porque alguien ha cometido ese tipo de pecado, pero tú te sientes también afectado. Sientes que de una u otra manera fuiste partícipe o te hicieron participar. Entonces ve a la presencia del Señor y solicita urgentemente el auxilio del Espíritu Santo, que te lave, que te lave, que te lave, que te limpie más y más. Amén.
toda gama de pecado, de inmoralidad sexual, todo lo que pueda meter allí es altamente destructivo. Pero aquí viene algo también importante. Versículo 3 y versículo 4. Reconoce a quién has ofendido. David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Señor, es contra ti, hermano. Lo que David reconoce es altamente importante que la iglesia lo reconozca. Todo pecado, la palabra que usa David ahí es mis rebeliones. Esa palabra es la idea de que David sabía que había quebrantado las leyes de Dios. Alguien decía que toda ofensa, todo pecado es una ofensa cósmica porque hemos ofendido al Señor del universo. Así que David sabía que su pecado era nada menos que contra Dios. Muchas veces nosotros pudiéramos caer en la idea de que no miramos este cuadro así, pero es, hermano, así. El pecado de inmoralidad sexual es una transgresión a las leyes de Dios. Hermano, las redes sociales nos están haciendo una guerra terrible. Usted pudiera estar mirando algo en las redes sociales sanamente, usted está allí mirando eso, pero usted mueve eso y le puede aparecer cualquier cosa. Es así. Están diseñadas para atrapar nuestra mente. Detrás de eso está Satanás. Así las ha diseñado él, así ha inspirado a esos hombres. Te presentan algo que puede ser que te edifique. Quizás estás mirando algo que va a ser que es de bendición en ese momento para tu vida, pero como son shorts, son cortos, son videos cortos, apenas mueves el dedo, entonces te aparecen las puertas del infierno abiertas, listas para devorarte. Por eso, lo menos que deberían hacer los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes de una iglesia, es estar mirando las redes sociales después de las 10:30 de la noche. Son las horas más tentadoras, son las horas más seductoras, y tú no tienes un compañero, una compañera. Usted no está casado, y si está casado no debe haber esas cosas, y usted va a buscar satisfacción propia, y toda satisfacción propia sexual, que al final de todo eso en realidad es idolatría, es transgresión a las leyes de Dios. ¿A quién en realidad ofendemos cuando practicamos estas cosas? En primer lugar, al Señor. Y ofendemos también lo que Él ha creado. Porque yo reconozco mi rebelión. Contra ti solo he pecado. Y he hecho, Él lo reconoce, ¿sí? Y he hecho lo malo delante de tus ojos. La Biblia dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra, mirando lo que hacemos. Y aquí Él apela a la justicia de Dios y dice, para que tú, Señor, versículo 4,
tú y solo tú seas reconocido justo en tu palabra. Tú y solo tú eres puro en tu juicio. Pero reconoce no solamente la necesidad de una limpieza de su corazón, de su alma, sino que reconoce a quien había ofendido. ¿Y qué dice David en el verso 8? Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hermano, el pecado de este tipo nos llevará a un estado de tristeza tal y apatía espiritual tal que prácticamente nos sentimos que estamos muertos espiritualmente y no tenemos la fuerza para alabar al Señor. No hay gozo en nuestra alma. David lo sabía. David sabía que ese pecado le había quitado el gozo de estar en la presencia de Dios, de cantarle al Señor, y se sentía como un estado de enfermedad terrible. Se recrearán los huesos que has abatido. Clama a Dios por misericordia, David, diciéndole al Señor: Señor, sácame de esta tristeza. La tristeza que le había sobrevenido era porque él sabía que se había apartado de la voluntad de Dios y necesitaba volver a la presencia del Señor. Incluso podemos sentir que estamos también enfermos físicamente. Eso fue lo que le ocurrió a la iglesia de los Corintios, ¿recuerdan? Había tantas situaciones difíciles en la iglesia de los Corintios que Pablo le dice: por lo cual ustedes han tomado la cena del Señor indignamente, y muchos están debilitados, otros están enfermos y otros habían partido a la presencia del Señor. Así que, mis amados hermanos, no estamos hablando de cualquier tipo de pecado, sino uno de los más letales que nos pueden destruir a nosotros. Puede destruir tu alma, puede destruir tu espíritu, puede destruir tu relación, puede destruir tu intimidad con el Señor, puede destruir cualquier cosa que se atraviese. Pero vemos aquí a David implorando al Señor, y es lo que debe hacer cualquier persona que se encuentre una vez en un tipo de situación así. Amén, hermano. Amén. La necesidad de ser restaurado. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es que nosotros, si no tenemos cuidado con esas cosas, vamos a experimentar la suciedad en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en la forma en que miramos a otros. Por eso David pide a Dios: Señor, dame un corazón limpio, una conciencia limpia ante Dios. Es lo que te va a dar a ti paz. Hermano, es muy probable que tú alguna vez hayas ido a la presencia del Señor con la mente contaminada, creyendo que estás en intimidad con Dios. Pero una mente limpia, una mente consagrada, una mente que le huye a estas cosas, no tiene problema en la intimidad con el Señor. Y Dios va a producir en él y en ella un hambre de Dios. Dios va a hacer que le busque, que se consagre.
Es lo que David está pidiéndole a Dios otra vez. Señor, Señor, vuelve a darme un corazón limpio. No me eches delante de ti. ¿Sabía usted que en el libro de Ezequiel se describe una historia muy triste sobre los sacerdotes? Los sacerdotes eran tomados por castas de familia. Unos eran introducidos al lugar santísimo. Era un alto privilegio estar en el lugar santísimo. Por eso eran los más consagrados. Estaban los que ministraban el lugar santo. Estaban los que estaban a la puerta. Y estaban los que estaban en el sacrificio del atrio exterior, que eran los que degollaban los animales y siempre estaban bañados de sangre. Pero una vez se produjo una rebelión en la casa de Dios y una casta sacerdotal se apartó de Dios y se fue detrás de la idolatría, y los otros permanecieron fieles a la casa de Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios a esa casta sacerdotal que se apartó del Señor, pero luego se fue otra vez y reconoció que se había apartado del Señor? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Los voy a otra vez a colocar en mi templo, me servirán, pero nunca más ustedes ministrarán las cosas santas. Los dejó relegados. Los perdonó, pero los dejó relegados. Y eso me llama la atención porque es lo que Pablo le dice a Timoteo. En una casa grande, ilustrando una metáfora, en una casa grande hay utensilios que son de oro, que son de plata, que son de madera y que son de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Y si alguno se limpia de estas cosas, y Pablo está hablando en el contexto de la santidad, porque antes de ese texto Pablo dice: límpiese todo aquel que invoca el nombre del Señor. En el contexto de la santidad, Pablo lo que está diciendo a manera metafórica es esto: si tú te cuidas, mi hermano, si tú te limpias, mi hermano, si tú te consagras, mi hermano, este 2024, y permaneces fiel al Señor y huyes de esas cosas que está describiendo David aquí, si tú te consagras al Señor, joven, si tú te consagras al Señor, hermano, si tú te consagras al Señor, hermana, si tú buscas la presencia del Señor, no dudo que este 2024 el Señor te usará poderosamente. Pero le dice así a Timoteo: unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: Timoteo, no descuides tu espiritualidad, no descuides tu santidad, no juegues con él. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Todo el que juega con fuego se va a quemar. Jóvenes, no jueguen con su santidad este año. Esposo, no juegues con tu santidad dentro de tu matrimonio. Esposa, no juegues con tu santidad dentro del matrimonio. Y mientras más alto el Señor nos ha puesto, las consecuencias serán más profundas en nuestra vida. Vemos este rey, pero aquí lo vemos clamando al Señor: no quite de mí tu presencia. Versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación. Por eso, mis amados hermanos, este es uno de los pecados
más letales. El pecado de inmoralidad sexual nos roba, nos quita el gozo de nuestra salvación. Y no desanimamos que no queremos ir a la iglesia, que no queremos orar al Señor, porque el diablo, que es tan astuto, nos va a decir: ya tú no tienes solución. Pero es una gran mentira. Amén. 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 Aquí vemos a David diciéndole al Señor, versículo 12: vuélveme, Señor, lo que he perdido por mi pecado. Vuélveme. Vuélveme. Cuando nosotros andamos bajo el gozo de la salvación, oramos con seguridad. Cantamos con libertad y buscamos la palabra de Dios y encontramos en ella el deseo de encontrar a Dios, porque andamos bajo el gozo de nuestra salvación y tenemos el deseo de ir a los cultos de oración de la iglesia. Todo lo que huele a espiritualidad lo relacionamos con Dios y allí queremos estar. Y si se trata de que tengo que leer un tema que tiene que ver con Dios y cómo eso me acerca a Dios, entonces me sumerjo en eso. ¿Por qué? Porque en mí está el gozo del Espíritu de Dios. En ti estará el gozo del Espíritu de Dios, y todo lo que huele otra vez a espiritualidad es lo que tú más vas a desear este 2024. Pero David lo entendió, que ese gozo se había ido de él y lo necesitaba otra vez, hermano. ¿Por qué? Porque también viene esto. Note lo que dice él en el verso 13. Hermano, si tú no tienes el gozo de la salvación presente, que eso te está llenando, entonces usted está bajo perfil y no será capaz de abrir su boca y decirle a otros: tú necesitas a Cristo. Eso lo entendió David. Note cómo él relaciona, quiero que lo miren en la palabra, note cómo él relaciona el versículo 12, noten, con el versículo 13. David está diciendo prácticamente en el verso 12: Señor, si yo vuelvo al gozo de mi salvación, entonces en mí habrá el poder de enseñar a aquellos que no te conocen quién eres tú. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Eso lo hace una persona que permanece bajo el gozo de su salvación. Por eso, cuando no queremos predicar o nos cuesta predicar a alguien o hablar de Cristo a alguien, tenemos que revisar cómo está nuestra espiritualidad en cuanto al gozo de nuestra salvación. No que dudemos que somos salvos, sino que si eso en verdad es lo que nos mantiene vivos espiritualmente. ¿Qué tan agradecido estás tú esta noche de tu salvación? De lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios te ha dado, más de lo que puedes tener. Cuando un cristiano no entiende esto, siente ese vacío y quiere llenarlo de tantas cosas. Pero el gozo de la salvación nos llena y nos mantiene, y aunque tengamos necesidad, esto es suficiente. Cristo es suficiente. Pero cuando esto no está presente, hermano, entonces cualquier cosa nos saca el enfoque.
Cualquier cosa la necesitamos. Cualquier cosa nos puede llenar. Y estoy desenfocado. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se volverán a ti. Versículos 15, 16, 17. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Si tú lo haces, si tú, Señor, lo haces, volveré a alabarte. Esta no es una alabanza mecánica lo que Él está pidiendo. Lo que está pidiendo es que el Señor vuelva ese deseo que tenía. Estoy seguro que David, cada vez que pensaba ese día, cuando cayó, fue porque ese día, esa mañana, él sabía que lo primero que tenía que haber hecho es ir a la presencia de Dios, meterse con el Señor, inspirarse en el Señor y salir fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Pero pasó todo el día durmiendo hasta la tarde. Ese tipo de descuido tú y yo no nos lo podemos permitir este 2024. No puedes pasar la noche viendo Netflix hasta la 1, 2 de la mañana y pensar que al otro día tú vas a tener el deseo de buscar la presencia del Señor. No puedes pensar que vas a estar una noche metido en la internet viendo muchas cosas. Tu mente está distraída, tu mente está desprovista, y al otro día vas a sentir los efectos espirituales. Estos son tiempos en que aquellos que estén provistos espiritualmente discernirán los tiempos que vienen. Amén. Discernirán los tiempos que vienen. Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. Versículo 16. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. David sabía. Rey de Israel, ¿cuántas ovejas quieres, Señor, que te sacrifique? ¿Cuántos bueyes quieres que te sacrifique? No era lo que Dios estaba pidiendo. Lo que Dios quería era su corazón, 100%, completamente, enteramente. Lo que Dios quiere este año 2024 de ti, iglesia, es tu corazón, completamente, no dividido. Una lealtad dividida no le sirve a Dios, y David lo sabía. Una lealtad dividida tiene un pie en el mundo y tiene un pie en Dios. Una lealtad dividida tiene un pie fuera de la voluntad de Dios y tiene otro pie esperando la voluntad de Dios. Una lealtad dividida hoy, esta noche, hasta la madrugada está en las redes sociales y mañana quiere leer la palabra de Dios. Una lealtad dividida, hoy todo es televisión y redes sociales, internet, y mañana quiere un poquito de oración. No le sirve así al Señor. Si Dios te va a usar este 2024, quiere todo, completamente. ¿Cuántos dicen amén? Los sacrificios que Dios te pide, hermano, los sacrificios que Dios te exige, iglesia, no que te pide, te exige. ¿Cuáles son? Versículo 17. ¿Qué es lo que Dios te pide? Un espíritu quebrantado. ¿Sabes dónde vas a encontrar ese quebrantamiento? ¿Sabes dónde lo vas a encontrar? No lo vas a encontrar en un concierto, perdóname.
No lo vas a encontrar en una actividad X, como andan muchos diciendo, ¿qué hay por allí? Como un desenfreno espiritual para ver si se llenan de Dios. No lo vas a encontrar allí. Ni siquiera vas a encontrarlo muchas veces en el culto de alabanza de tu iglesia, aunque es bueno. Esos quebrantamientos los vas a encontrar de rodillas en la presencia de tu Dios, donde vas a conocer a Dios en la intimidad. Toca tus rodillas esta noche y mira de qué están hechas. Porque si en esa rodilla no hay un solo callito, ten cuidado. Alguien decía una vez, nosotros podemos orar de diferentes maneras. Podemos orar levantando nuestros brazos, podemos orar de pie, podemos orar en voz alta, podemos orar sentados. Hermano, pero la experiencia más extraordinaria que puede encontrar un creyente es a solas, postrado en la presencia del Señor. Allí conocerás al Señor. Allí se producirá tu quebrantamiento. Hoy muchos están preocupados por lo que otros puedan decir de ellos, o porque si lo toman o no lo toman en cuenta. Mire, cuando tú vas a la presencia de Dios y permaneces en la presencia del Señor y buscas el rostro de Dios, el Señor siempre te va a decir: lo más importante que te debe importar a ti es que tú estás lleno de mi presencia. Amén. Eso es lo que te debe importar, mi hermano. Eso es lo que no debe importar. Amén. Quebrantamiento es lo que la iglesia en este tiempo necesita. No esos quebrantamientos artificiales, perdónenme, que se fabrican. Gran cruzada de milagros. Tienes tú el teléfono rojo para hablar con Dios y Dios te dijo que va a suceder así. Solo con el Señor. Número 2, un corazón contrito y humillado, jamás el Señor va a despreciar. Amén. Si has luchado con este tipo de pecado, te queda ir al Señor, reconocer sus grandes misericordias, pedir ese lavado espiritual profundo, reconocer que el primer acto que hemos cometido es contra Dios, saber que si no vamos al Señor estaremos en un estado de angustia, experimentaremos tristeza, estaremos diciéndonos: ¿por qué me siento así? Bueno, es que tienes que revisarte bien. Y sabes que solo una vida llena del Señor, de su poder, es ese el que Dios va a usar. Amén. Vamos a orar esta noche y dar gracias al Señor.